Hoy vamos a hablar de uno de esos personajes que tanto nos fascinan en este canal y es uno de esos liberales que critican lo público, ven paguitas y chiringuitos en todas partes hasta que, en este caso el gobierno de Ayuso, les da una paguita muy interesante de 94.000 euros al año y entonces pasan a cobrar de aquello que tanto criticaban. Vamos a hablar de Juanma López Zafra, que es este señor de aquí, es director general de Economía de la Comunidad de Madrid y en este vídeo pues vamos a ver cómo le dan algún que otro zasca en la Asamblea de Madrid. También os digo, completamente merecido. Emilio Delgado de Más Madrid, pues la verdad lo va a dejar para el arrastre y además, como decía, bastante merecido. ¿Por qué? Porque resulta que ahora mismo que estamos aquí pues tan aficionados a que unos y otros se echen los trastos a la cabeza y se digan que se insultan mutuamente, aunque bueno, los del me gusta la fruta todos sabemos quiénes son, pues este humilde director general, insisto, ese liberal que odia las paguitas, lo público y que todo el mundo cobra mucho dinero público hasta que él llega y cobra 94.000 euros de dinero público, pone el siguiente tuit, supongo que representando a todos los buenos ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y le pone, contestándole a Óscar Puente: no son los trenes, sois vosotros, cabrones. Es decir, está el director general de Economía, un puesto al que se le presume cierta relevancia y por lo menos saber estar, llamando cabrones al gobierno, básicamente. Y aquí tenemos, lo ha puesto Emilia Sánchez, que es diputada también de Más Madrid, y adjunta aquí que la Consejería de Economía y Hacienda dispone nombrar director general de Política Económica a don Juan Manuel López Zafra en 3 de agosto del 21. Es decir, que ya lleva casi 3 añitos cobrando dinero de lo público. Este liberal que está en contra del gasto público, tal, 94.000 euros. 94.000 euros. Más que el presidente del gobierno en toda la anterior legislatura. Ha cobrado este señor, el que llama cabrones a la gente. Bueno, pues resulta que se ha ido a topar con Emilio Delgado en la Asamblea de Madrid, en una comisión concretamente, y la verdad que le ha caído la del atún. Vamos a verlo. Señor Zafra, ¿usted cree que a la hora de captar industria verde, comprometida con la transición energética, con la eficiencia energética, son de ayuda algunos pronunciamientos que usted ha hecho en relación al cambio climático diciendo que esto antes se llamaba otoño? Usted dijo... Espera, vamos por partes. Este vídeo lo ha recopilado el lado izquierdo y no tiene desperdicio, ¿eh? Juanma López Zafra, esto que algunos llaman cambio climático se ha llamado toda la vida otoño. O sea, no solamente es un liberal de esos que odia lo público hasta que empieza a cobrar de lo público, sino que también es pública y literalmente un negacionista del cambio climático. Eso ha existido siempre. Otoño. Este tipo, 94.000 euros al año. Sueldo público. Después, cuando os digan que hay que esforzarse mucho y que si no ganas suficiente dinero es porque no te has esforzado y otra gente se lo merece más, tú piensa en este señor, en el negacionista del cambio climático Juanma López Zafra. Se llamaba otoño. Usted dijo que gracias al meritocracia, supongo, socialismo se iba a acabar el hielo en España. Gracias al socialismo se iba a acabar el hielo en España. Vamos a leerlo. Hielo, España. El paraíso del cubata o del gin tonic, del cacaulat con licor 43. ¿Qué dice? En ningún otro sitio del mundo ponen las copas como aquí, en ninguno. Que falte hielo en España es como que le falte arena al Sáhara. Otro éxito, pone, del socialismo. Eso es recordar, creo que fue hace 2 veranos o así, que hubo un tiempo, un par de semanas, una semana, que hubo un poco de escasez de hielo, porque había subido mucho la energía, como en toda Europa, a pesar de que después bajase aquí. Por cierto, que ahora tenemos los precios más bajos de toda Europa en energía, pero esto no lo dicen estos liberales de pacotilla ahora que se ha regulado el precio de la energía. No lo dicen, se lo callan. ¿Será que eso del libre mercado solamente funcionaba bien para que algunos se llenasen bien los bolsillos de dinero? Pero entonces utilizó aquel momento de relativa escasez de hielo a decir que el socialismo había acabado con el hielo en España. Bueno, pues precisamente al revés. Juanma López, director de Economía de la Comunidad de Madrid. Si ahora tienes electricidad barata, seguramente sea gracias al socialismo, gracias a regular un mercado que básicamente era un oligopolio para hacer ricos a los de siempre. Que topar el precio de las mascarillas iba a conducir a un colapso del mercado y a su desabastecimiento. Uy, pero qué hemeroteca más buena está sacando aquí Emilio. 10.000 años de historia del comercio y no han sido capaces de entender la primera lección. Si fijas el precio, el mercado colapsa. La intervención de precios del gobierno paraliza importaciones de mascarillas. Esto es precioso, porque lo dijeron con las mascarillas. Si se regula el precio de las mascarillas, no habrá mascarillas. Se regula el precio de las mascarillas y de ver barbaridades como que costasen 10 euros el paquete, pues se pasaron a que costasen muchísimo menos. Exactamente lo mismo con los test de COVID. Dijeron, si se regula el precio de los test de COVID, ¿os acordáis que hubo un momento que había muchísima demanda y subió los precios de una manera desmesurada? Bueno, se regularon los precios y no pasó nada. No hubo desabastecimiento. Bueno, pues uno tras otro, y pues con la energía igual, si se regula la energía, el tope al gas, el timo ibérico, le dijeron, bueno, pues la energía más barata de toda Europa. Regular funciona. Fíjate tú por dónde. Los
talibanes del libre mercado al final resulta que estaban equivocados y simplemente estaban siguiendo un dogma que estaba haciendo más ricos a los que ya eran muy ricos. ¿Qué cosa? ¿Qué novedad? Una de estas cosas se produjo, señor Zapla. Dijo que la subida del salario mínimo iba a provocar cierre de miles de empresas y cientos de miles de despidos. Acaba de salir el dato de enero y es el dato de enero con el nivel de paro más bajo de los últimos 18 años. No se cansa usted de fallar nunca. Le han preguntado reiteradamente por su modelo económico y usted ha dicho que era el de Texas, un paraíso de la desregulación y los bajos impuestos que, para escapar a la malvada fiscalización del gobierno, creó su propia red eléctrica, que en el primer temporal de nieve hace año y medio se vino abajo. El 60% de los hogares sin electricidad, millones de personas sin agua potable, cientos de personas contaminadas porque trataban improvisadamente de calentar su casa como fuera e inhalaron monóxido de carbono. Quien sí pudo conectarse a la red eléctrica recibió facturas de 1.500 euros porque en un mercado absolutamente desregulado coincidió un pico de la demanda con una caída brutal de la oferta. Eso sí, el promotor del invento, el senador republicano Ted Cruz, cogió un avión y se fue a Cancún con su familia. Ese es su modelo, señor Zafra, un crack, ¿eh? El modelo, básicamente, ya lo conocemos, del sálvese quien pueda, de la selva y de tener servicios esenciales para la vida, como es el energético, bajo manos privadas y bajo el único albedrío del libre mercado. Y es decir, si hay mucha demanda porque hace falta o porque hay un temporal terrible, entonces los precios suben y así me forro. Y quien no pueda pagarlo, pues no tiene. Y se tiene que calentar encendiendo una pequeña fogata en su casa con riesgo de, pues efectivamente, como ha dicho aquí Emilio Delgado, mucha gente murió inhalando dióxido de carbono. Pero ¿cómo puede pasar eso en un país que se considera a sí mismo del primer mundo? Bueno, pues aquí en Europa, por fortuna, no ocurre. Y en España tampoco, porque se mete mano en los mercados que son necesarios. De hecho, poco se mete mano en esas cosas. Poco. Pero las cosas importantes como las mascarillas en su momento, como los test COVID, como el mercado energético, y yo diría que habría que añadir dentro de poco también el mercado de la vivienda. También. Y también te dirán, no, habrá escasez, si se regula el mercado de la vivienda. ¿Cómo? Como pasó con las mascarillas. Que, si va a acabar el mundo y no va a haber mascarillas, las subo. Como pasó con los antígenos. No habrá antígenos, los subo. Como pasa con la energía, tipo ibérico, fue la más barata de toda Europa. Bueno, pues habría que hacer exactamente lo mismo con la vivienda. Y volverán a decir la misma cantinela de siempre. Hombre, que ya está un poco agotada, creo yo. Ahora dice también que le gusta el modelo de Milei. Desde que ha entrado Milei a gobernar, las ventas en los supermercados han caído un 15%. Las ventas en la industria textil un 60%. Las ventas de tecnología un 55%. Pero tengo que decir que esto no nos gusta para los madrileños y madrileñas, ni para los que nos votan, ni para los que no nos votan. En relación a la reducción de la jornada laboral, dice usted que a la izquierda es que no le gusta trabajar y nos gustan mucho las paguitas. Es lo que os decía al principio. Estos economistas que van de liberales y que odian todo el dinero público, excepto cuando lo cobran ellos, 94.000 euros de dinero público. Dice que nos gustan a nosotros. La paguita la que cobra él. Las paguitas. Por decir estas tonterías, además. Claro, si una medida que va a beneficiar a millones de personas, usted la tilda de paguitas de la izquierda, me gustaría saber cómo tilda usted al hecho de que a la asociación que preside su hermano le hayan dado a dedo 2 millones de euros del dinero de la Comunidad de Madrid para una asociación que mes y medio antes no estaba ni registrada ni creada, que no tenía sede y que no tenía actividad relacionada nunca con la encomienda que le hicieron. Eso no es paguita, Emilio, no te confundas. Cuando las ayudas las cobran las personas pobres o las que están en las colas del hambre, entonces son paguitas y son subvencionados, Emilio. Cuando las cobran los ricos, cuando los cobra el hermano de Ayuso, cuando lo cobra el novio de Ayuso, cuando lo cobran los familiares de Ayuso o cuando lo cobra el hermano de este señor, de Juanma López Zafra, entonces no son paguitas, entonces son ayudas necesarias. Como el vicepresidente Enrique Osorio cobrando también ayudas por, no sé, por estar cercano a la pobreza energética, siendo la persona con mayor patrimonio de la Asamblea. Eso no son paguitas, eso son ayudas. Si el hermano de Ayuso se lleva de repente 200.000 euros así a dedo, a comisión, en un día malo, en medio de la pandemia, no es una paguita. Eso es una pequeña ayuda a un empresario que ha venido desde abajo, que se ha hecho el nombre trabajando muy duro. Mira, trabaja muy duro precisamente la gente que cobra el salario mínimo y que siempre que habéis tenido oportunidad os habéis opuesto a su subida. Esa gente sí trabaja muy duro. Trabaja muy duro también a quien se le iba a aplicar esa reducción de la jornada, porque tú seguramente para poner esos tweets infames que has fallado uno tras otro, seguramente no te cansas mucho. Pero la gente por lo general sí que se cansa en su trabajo. Y llegar un poco antes a casa o poder salir un poco más tarde, tener un poco más de tiempo para ti mismo o para tu familia, para llevar a tus hijos al colegio, para cuidarte, para limpiar la casa, para 1000 cosas que puedes hacer. Esa gente sí trabaja duro. No tú que desde tu casa escribes otro tuit diciendo que las paguitas, no sé qué, la izquierda, mientras cobras 94.000 euros de dinero público, liberal de pacotilla. Esa gente sí trabaja muy duro. Pero claro, paguitas, no quieren trabajar. En cambio, el hermano de Ayuso, os propongo el ejercicio que os propongo siempre. Pensad cuánto os costaría a vosotros con vuestro salario actual llegar a
cobrar 200.000 euros. ¿Cuántos años, no? Más bien, igual, ¿cuántas décadas os hace falta de trabajo de todos los días? De la mañana a la tarde, saliendo a primera hora y volviendo a última. Sin descanso. ¿Cuántos años os hace falta para conseguir 200.000? Bueno, pues al hermano Ayuso, y no porque sea el más listo, ni el más emprendedor, ni el más preparado, ni el que más se lo merece, se llevó esos 200.000 euros. Se los llevó porque era hermano de Ayuso, punto. ¿Qué ejemplo van a distribuir entre los jóvenes que dices que no tenéis casa porque no trabajáis suficiente? ¿Qué ejemplo va a distribuir entre las familias que ellos sí que pagan los impuestos constantemente? Ahora que estamos en medio de la declaración de la renta, que ellos sí que pagan los impuestos. ¿Qué ejemplo le van a pedir a estos? Cuando ella sale públicamente, la presidenta, la jefa de este tío, a perdonar, no, a exculpar el fraude fiscal de su propio novio. Tápense un poco. Por favor, tápense un poco, que me da vergüenza. Porque a mí así, a bote pronto, se me ocurre que se le puede llamar tener la jeta de cemento armado. Y por eso pensamos que no está a la altura del cargo que ocupa y que debería marcharse. Que sí, totalmente. Pero es que él mismo debería llegar a esa conclusión. Si los impuestos son un robo, que dicen estos liberales de pacotilla, si todos son paguitas y todo el mundo cobra en exceso del erario público, tú, por coherencia, deberías ser el primero que renuncias a un sueldo tan abultado como de 94.000 euros por decir tonterías. Bueno, pues después de decir esta tontería que puso ahí, cabrones, y después del rapapolvo este que le da aquí Emilio Santiago, el tipo borró este tuit, borró el tuit de sois vosotros cabrones, refiriéndose al gobierno, y a cambio puso mala jugada del corrector, que en vez de melones escribió lo que no pretendía, escribió cabrones. En fin, que siento la confusión y que me gusta la fruta. Es decir, utilizó exactamente la misma estrategia de su jefa, de Isabel Díaz Ayuso, cuando dijo hijo de puta, y después dijo me gusta la fruta, y aquí él ha dicho cabrones. Y dice que había dicho melones. Y después dice, qué confusión, me gusta la fruta. Para esto ha quedado un director general de Economía de la Comunidad de Madrid. De verdad. O sea, ya sabemos que esa mentira que repiten tantas veces que dicen, no, somos los más preparados, es evidente que no. Y salta a todas luces, o sea, es evidente, salta a la vista que no estáis nada preparados, que sois unos mediocres con conexión a internet que ponéis este tipo de tweets. Mira, además, con la banderita también me daría vergüenza, ¿eh? En el momento en el que el país que está aquí reivindicando está generando una masacre de más de 30.000 civiles, entre ellos la mitad de ellos niños, y tú te pones la bandera del país que está haciendo esa masacre, ya dice bastante de ti, de tu escasa moralidad, a la altura del betún. Pues que además esto, bueno, en fin, una cutrada como la copa de un pino. Pero Emilio Delgado, pues parece que no tuvo suficiente con callarle la boca y humillar a este sinvergüenza, a este liberal cutre. Insisto, critica lo público y cobra alegremente de ello. Y le quedó un poco más para la Asamblea de Madrid. Yo os recomiendo que lo veáis porque no tiene desperdicio. Porque no puede ser lo mismo Richard Kapuscinski que el Condenas. Yo no me enteré de ninguna lona, la verdad, sinceramente. Gracias. Decía la señora Ayuso que no me enteré de ninguna lona. Se refiere a estas lonas que puso Más Madrid. En Madrid salía el número 7.291. No se iban a morir igual en relación a los ancianos que pues murieron en las residencias, y que Ayuso decía que se iban a morir de todas formas, a pesar de que fue ella la que aprobó los protocolos de la vergüenza que impedían que esas personas mayores fueran derivadas a la sanidad pública, pero decía ella que se iban a morir de todas formas. Entonces Más Madrid puso unas lonas y Ayuso, evidentemente, y su gobierno han obligado a que se retiren esas lonas y las han quitado ya. Y ahora Ayuso dice, yo no sé nada de las lonas, como haciendo que no se ha enterado. Claro que se ha enterado. Y a ver lo que le contesta Emilio Delgado. No se había enterado de lo de las lonas. ¿Cómo se va a enterar? No se ha enterado de cómo se paga el piso donde vive, se va a enterar de lo de las lonas. Ustedes dicen defender la libertad de prensa. Claro. Por eso, la señora Ayuso se permite el lujo de decirle en directo a una periodista qué es lo que se le puede preguntar a una presidenta y qué es lo que no se le puede preguntar. Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico. Esto ocurrió con Silvio Charrondo, cuando Silvio Charrondo trabajaba en Telemadrid y le dijo, vale, habéis construido el Zendal, el Hospital Zendal, pero lo que no habéis hecho ha sido contratar a más médicos, a más personal médico. Me pregunto yo, ¿para qué sirve un hospital vacío sin médicos? Y dijo, no, vamos a derivar médicos de otros hospitales al Zendal. Y dice, bueno, ya, pero entonces ¿para qué construís el Zendal? Si esos médicos ya estaban trabajando en un sitio y esos pacientes podrían haber ido a ese sitio. ¿Cómo lo vais a hacer? Y Ayuso dijo, no, estas son preguntas que no se le hacen a una presidenta. Claro, poco después se la cargaron y ahora acabó en Televisión Española. Esto ya hace un tiempo, pero para que veáis esa defensa acérrima de la libertad de prensa que dice que hace el Partido Popular. Bueno, la hemeroteca dice lo contrario. Por eso Telemadrid es una televisión donde debaten tertulianos muy de derechas con otros que son muy, muy, muy de derechas. Por eso el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid llama a periodistas para amenazarlos y decirles que va a triturarles
y que va a cerrar el medio en el que trabajan si no dejan de publicar informaciones incómodas. ¿Cuántos ejemplos más necesitan ustedes para reconocer lo evidente? Para reconocer lo evidente. Miguel Ángel Rodríguez se le atribuye la famosa frase aquella de no hace falta comprarte un medio de comunicación, basta con que seas su mejor cliente. Y ustedes le han comprado a él la idea y se han convertido en los mejores clientes de algunos medios de comunicación en España. Fíjese, me hablaba Los mejores pagadores, desde luego. el consejero del gasto en publicidad institucional. Más de 40 millones de euros se han gastado ustedes en los últimos 2 años en publicidad institucional. Para que la gente pueda dimensionar este gasto, esto es 5 veces lo que gastó Cataluña en el mismo periodo de tiempo. Esto es la mitad de lo que ha gastado el Gobierno de la Nación para todo el país en el mismo periodo de tiempo. Pero no puede ser, pero si Cataluña, eso era el paraíso de las paguitas, ¿no? El paraíso independentista. De los golpes de Estado, de las embajadas en el extranjero que dicen constantemente. Y resulta que en 5 años gastaron lo mismo que en un solo año el gobierno de Ayuso en paguitas, ahora que estamos hablando tanto de liberales, en paguitas a medios de comunicación afines, claro. Defensa de la libertad de prensa de los que subvenciono yo para que digan lo que yo quiero, ¿no? Para que saquen los bulos cutres de la mujer de Pedro Sánchez recibe una subvención y después no era ni la mujer de Pedro Sánchez, era una señora que se llamaba igual de Cantabria. Para eso sirven, ¿no? Negocio redondo. Esta desproporcionada cantidad de dinero, otra parte aún más desproporcionada porque no se justifica ni por tirada, ni por ejemplares, ni por audiencia, ha ido a parar a medios muy concretos. Que no se justifica por tirada. O sea, que cobra más un periodicucho que no lee ni Dios, básicamente porque les da la gana y por afinidad política. Y un periódico, yo que sé, como El País, que tiene 1000 veces más lectores que ese periodicucho, recibe mucho menos. Que hay ahí un criterio político, evidentemente. Es Diario, Libertad Digital, La Razón, OK Diario, es decir, a Federico Jiménez Los Santos, a Paco Maruenda y al señor Hilda, es decir, a sus amigos. Otra parte de este gasto ha ido a parar a lo que un humorista esta misma semana denominaba medios truchos. Medios truchos son esos pseudomedios de comunicación digitales que ustedes impulsaron con dinero público para que les hagan la pelota a ustedes, ataquen a los adversarios y si hace falta por el camino se inventen bulos. Claro, se inventan bulos que después reproducen ellos en las sesiones de control, en las respuestas, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid el otro día escuchábamos al medio diciendo Pedro Sánchez se va de vacaciones a Doñana. Era mentira, se iba a Cataluña, pero lo había leído en un medio que casualmente financian ellos desde las instituciones de control del Partido Popular. Todo muy bien engrasado y todo queda en casa. Lo que nos quedaba por ver en toda esta historia era al secretario general de su partido criticar a los periodistas de verdad, criticarles y cuestionarles por separarse de estos mercenarios del teclado que pagan ustedes con dinero público para que se hagan pasar por periodistas. Es normal que los periodistas normales, los periodistas decentes, quieran separarse de estos mercenarios porque no son lo mismo. Porque no son lo mismo, señor Serrano. Porque no puede ser lo mismo Richard Kapuscinski que el Condenas. Perdonen el retraso. Porque no puede ser lo mismo Iñaki Gabilondo que Bernard Endongo. Porque no puede ser lo mismo Julia Otero que Cristina Seguí. No son lo mismo. Porque ustedes... Comparaciones que duelen, ¿eh? Comparaciones que duelen y que son así de crudas. No son lo mismo. Por supuesto que no son lo mismo. Ustedes rebajan todo lo que tocan. Han degradado la democracia, han degradado las instituciones y ahora también quieren degradar el periodismo. 2 cuestiones. ¿Por qué no prueban ustedes a hacer una ley de publicidad institucional como tienen la mayoría de comunidades autónomas y así a lo mejor nos sacan del último puesto del ranking, que es donde nos tienen ustedes instalados? Miren, la falta de control al gobierno, la generación de grandes eventos para mayor gloria de la lideresa con ínfulas norcoreanas. Esta imagen es brutal, ¿eh? Amordazar a la oposición. Imagina si hubiese hecho eso el presidente del gobierno. Ya lo llaman narcisista, obsesionado con el poder. Imagina si Pedro Sánchez se hubiese montado solo en una tarima roja mientras suena el himno de España y alrededor todo lleno de militares. Le habrían dicho, vamos, Hugo Chávez ha resucitado. En cambio lo hace Ayuso y es perfecto, impecable. Mecanismos burocráticos. O el control de la prensa. Le han cortado el micro. Bueno, supongo que la derecha siempre tiene tiempo para acabar sus argumentos y aquí Emilio Delgado pues Perdonen. Aquí Emilio Delgado pues estaba ya poniendo demasiado nerviosos a los de la bancada popular. Y para terminar os dejo un pequeño postre, una pequeña delicia que no tiene desperdicio y es este tipo de aquí, que fue viceconsejero de Economía. ¿Lo sigue siendo? Yo creo que no, porque tuvieron, de hecho, ahí encontronazos con Ayuso. Este fue espiado, si no entiendo mal, por un concejal del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, tuvieron ahí líos raros, ya sabéis, luchas de poder que no vienen al caso ni me importan, porque están todo el día matándose entre ellos para ver si, no sé, estos liberales que tanto odian lo público pueden coger un poco más de cota de poder y un sueldo un poco más jugoso. No me interesa. Lo que me interesa es lo que va a decir aquí. Vais a alucinar. El foro
atención, viceconsejero de Economía fue este tipo. Y habéis visto el director general de Economía, que muchas luces no tenía. Os presento a uno igual. A uno de estos liberales que odia lo público, las paguitas, no sé qué, y que estuvo ahí cobrando también sus 90 y pico mil euros anuales de dinero público por ser viceconsejero de Economía y decir estas cosas. El foro de Davos, para que nos entendamos, El foro de Davos. es un nido de pijos rojos, comunistas a más no poder, socialistas de la peor calaña. Para empezar, ¿por qué gritas? Y para continuar, el foro de Davos me está diciendo donde se reúnen los milmillonarios, los multimegamillonarios del mundo, con algunos de los líderes políticos, precisamente no comunistas también del mundo occidental. O sea, ahora resulta que los multimillonarios son los nuevos comunistas, ¿no? Es que estos ven comunistas por todos los lados. Parece esto Estados Unidos en los años 50, comunista. En la Edad Media eras bruja, en los años 50 en Estados Unidos eras comunista, y ahora pues este tipo que ese día no debió desayunar demasiado bien, resulta que ve comunistas hasta en los millonarios. Vamos a seguir escuchando. Eso es el foro de Davos. Eso es. Un foro donde millonarios... Efectivamente. Por mucho que tú seas millonario y a lo mejor tu riqueza es perfectamente no solo legítima, sino más que merecida. Hombre, no, ¿cómo iba a perder esta oportunidad para darle, aunque sea una pequeña lamida, a los millonarios? Por supuesto, tu riqueza es perfectamente legítima. Puedes estar profundamente equivocado y A ver, abrazar menos mal. las ideas del colectivismo. Y tenemos a una panda de millonarios, muchos empresarios, muchos directivos, muchos líderes mundiales, muchos de ellos corruptos, que también ganan dinero a las puertas, que tras la... No como tú, como vicepresidente del económico, como vicepresidente no, como viceconsejero de Economía, ahí no ganabas tu dinero a las puertas, en absoluto. Dinero muy justamente y legítimamente ganado también el tuyo. Pero vamos, explícanos más sobre esos millonarios comunistas. Dándose en aviones privados de alta gama a un país como Suiza, que es la meca del capitalismo y del libre mercado, andan dando lecciones de lo bueno que es el socialismo. El socialismo es buenísimo. Ha escuchado a otro foro de Davos este tipo, ha escuchado a otros millonarios, no sé, supongo que se referirá a Bill Gates. Que no son ni siquiera comunistas, simplemente porque habrá tenido alguna declaración de no, los millonarios podríamos pagar un poco más de impuestos. Que lo hice además de una manera egoísta e interesada, porque es como un millonario lo que quiere, mantener su estatus y tener pues todo el dinero que tiene y poder disfrutarlo en paz. Para poder disfrutar como millonario tu dinero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues garantizar que las sociedades en las que vives son relativamente tranquilas, y un concepto fundamental que es que existe la paz social. ¿La paz social cómo se garantiza? Pues con sistemas del bienestar que garantizan pues una más o menos igualdad dentro del país, que no haya grandes desigualdades y que por lo tanto el país se desarrolle tranquilamente, sin demasiados movimientos drásticos en política, sin que haya gente muy pobre y gente muy rica y que eso genere problemas sociales, y que así pues tú, como millonario que eres, puedas disfrutar tranquilamente de tu riqueza. No es un argumento socialista, es el argumento más capitalista y más a favor de la acumulación de capital. Es decir, si yo puedo vivir igual, o sea, porque para ti no hay una diferencia real entre cobrar 1.000 millones, entre tener un patrimonio de 15.000 millones de dólares a tener un patrimonio de 5.000 millones de dólares. Estás asquerosamente podrido de dinero igualmente y tu vida no va a cambiar un solo ápice, ni un solo ápice. ¿Pero qué prefieres? ¿Tener 5.000 millones y vivir en un país tranquilo, que puedes disfrutar de tu riqueza sin peligro, o tener 15.000 porque has acumulado muchísimo, pero vivir en un país arrasado por la desigualdad y que ni siquiera puedes salir a la calle? Pues eso, ese es el argumento de los millonarios. Quieren países seguros para poder disfrutar de su riqueza que han acumulado de manera masiva. Pero claro, a este tipo, que ya lo veis aquí, que está muy tranquilo, se le ocurre que eso es comunismo. Bueno, pues tranquilízate, no digas tonterías, y la próxima vez que te pongan un micro delante de la boca, ven desayunado, por favor. El comunismo es la maravilla, mientras ellos se están enriqueciendo gracias al capitalismo. Sois unos absolutos sinvergüenzas y unos inmorales. Hombre, y tú un ignorante. Pero bueno, habéis visto en vivo y en directo pues, todo tipo de zascas. Yo me lo he pasado fantásticamente, la verdad, escuchando a todos estos iletrados que hemos visto en el vídeo, y sobre todo escuchando a Emilio Delgado, que ha sido una gozada. Os leo los comentarios, a ver cuál ha sido el highlight que más os ha gustado de este vídeo, las opiniones del señor Zafra, del viceconsejero no, del director general de Economía, que se dice pronto, y de este viceconsejero, y también de los zascas respecto a la publicidad institucional y respecto al periodismo que ha dado Emilio Delgado, que creo que eran bastante necesarios. Os leo los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.